Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio nuestro equipo de Dirección La Moneda. Y también, por supuesto, porque es lunes de Tolerancia Cero. Un gran Tolerancia Cero en que va a estar el exministro de Educación, uno de los creadores del CAE, Sergio Bitar, un hombre de amplia experiencia además en relación al socialismo democrático, pero también va a estar con nosotros el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Muchísimos temas que conversar. Hoy entonces, después de CNN Prime y en CNN Prime, que es lunes de Dirección La Moneda, es también momento de estar junto a Nicolás Cabargas para revisar toda la información mundialera. Así es que comenzamos con estos titulares. El gobierno y parlamentarios de RN impulsan una iniciativa para reforzar la ley Naín Retamal a poco más de 2 años de su entrada en vigencia. Esto en respuesta al proyecto del Partido Comunista que busca introducir cambios a dicha normativa, entre ellas a la presunción de legítima defensa privilegiada. El presidente José Antonio Kast firmó una serie de indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal. Uno de los cambios más relevantes es que la iniciativa se financiaría con una reducción del aporte que hace el empleador al seguro de cesantía. Además, considera una comisión técnica de financiamiento y sustentabilidad para evaluar permanentemente el funcionamiento del mecanismo. Estados Unidos e Irán lograron llegar a un acuerdo después de 3 meses y medio de conflicto, según Donald Trump. El texto ya fue firmado por él, J.D. Vance, y por el presidente del Parlamento iraní. Los detalles de lo pactado se van a dar a conocer en 48 horas. Mientras, Benjamín Netanyahu advirtió que el ejército de Israel va a mantener libertad de acción en Líbano. Y en el deporte, primera gran sorpresa de esta Copa del Mundo, el humilde Cabo Verde rescató un empate ante España, vigentes campeones europeos y candidatos a quedarse con el título. En el mismo grupo H, esta tarde debutó Uruguay de Marcelo Bielsa, ese Uruguay, ¿no?, ante Arabia Saudita. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Luego que Estados Unidos confirmara la muerte del niño Guerrero, considerado el líder del Tren de Aragua, comienza la incógnita de quién va a tomar ese rol en esta organización criminal internacional. 2 nombres suenan fuerte como posibles nuevos jefes. Todo esto mientras las policías de los países donde opera este grupo buscan desbaratar sus aristas antes de su rearticulación. El informe es de Sebastián Riz. Durante años fue un fantasma, un hombre que conducía desde las sombras una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. Hablamos de Héctor Guerrero Flores, más conocido como el Niño Guerrero, y quien era considerado como el líder del Tren de Aragua, carrera delictual que tuvo un abrupto final. Imágenes que fueron difundidas desde la Casa Blanca y que se trata de la última localidad donde vieron con vida al Niño Guerrero. Una operación dirigida por el Comando Sur de Estados Unidos en coordinación con las fuerzas venezolanas y que terminó con la muerte del líder criminal tras más de una década en el poder. El Niño Guerrero no estaba en todas las partes donde opera el Tren de Aragua. Su rol era de coordinación y era un rol también asociado a la figura que él ostentaba. O sea, él coordinaba, ordenaba, pero tenía una placa. Él da su nombre, él pone su sello. El Niño Guerrero era un sello, era una magia de marketing. Nosotros lo vemos acá en todas las investigaciones, es un personaje que está por una cuestión histórica dentro de los organigramas, pero que en la práctica nadie lo veía. O sea, nunca podemos decir acá que alguien tuvo contacto con el Niño Guerrero, sino que lo histórico de él es que estuvo en las cárceles, que formaron este grupo con otros sujetos más y que en algún momento se fue del sistema carcelario. Golpe directo al líder de una organización criminal que tiene presencia en prácticamente todos los países de América Latina. Algo que en gran parte se debe a la gestión del Niño Guerrero, quien ingresó a la organización criminal tras su paso por la cárcel Tocorón en el año 2010. Efectivamente, el empezar a desarticular la cabeza de esto en una operación entre Estados Unidos y Venezuela, empezar a poner un poco de orden allá, es positivo. ¿Es el término de algo? Por supuesto que no, pero sin duda al menos es un primer paso. Primer paso que deja en suspenso el futuro del Tren de Aragua, quien tiene presencia en nuestro país desde el año 2018, protagonizando delitos como el secuestro extorsivo, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el lavado de dinero. Golpe al organismo criminal que no necesariamente implica su desarticulación, pero sí abre una nueva incógnita. ¿Quién será el nuevo líder? Estas son organizaciones
tradicionales, piramidales, donde lo que hemos visto históricamente es que cada vez que falta un integrante que está en los mandos medios, es rápidamente sustituido o reemplazado por alguien que viene en los niveles de más abajo. Y es que hay una política de ascensos en el sentido en que empiezan a preparar a otros líderes que están más abajo para que asuman compromisos o obligaciones superiores dentro de la estructura. Líderes en ascenso que ya tendrían nombre y apellido. Uno de ellos sería Johan José Romeros, alias Johan Petrica, mano derecha de Guerrero y dedicado a negocios delictivos en Europa y Norteamérica. El otro, Giovanni el Viejo Mosquera, el primer miembro del Tren de Aragua en ser incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI en Estados Unidos. Definición que, según los expertos, abre una ventana de opciones. Se debilita o no esta organización criminal por la muerte de su líder, a mi entender sí, es una figura que cohesionaba al Tren de Aragua. En segundo término, tenía una fuerte intervención en lo que era la coordinación internacional de sus operaciones criminales y también se encargaba de efectuar conexiones con otros países. La banda no se va a, o digamos la estructura criminal no va a desaparecer. Ellos tienen la conformación de un trabajo articulado sobre la base de franquicia. Es un golpe fuerte, pero hay que aprovecharlo para los efectos de poder aprovechar también los errores que cometan. Operación conjunta entre Estados Unidos y Venezuela que abre un espacio para que las policías de América Latina puedan avanzar en la desarticulación de una de las organizaciones criminales más peligrosas de la región, antes de que el próximo líder asuma su nuevo estatus. Tras la polémica por la iniciativa de parlamentarios del Partido Comunista que buscan derogar artículos de la ley Naim Retamal, Renovación Nacional presentó 5 medidas que buscan, al contrario, reforzar esta polémica normativa, entre ellas ampliar la presunción de legítima defensa a funcionarios de Franco. La nota que nos explica todo es de Juan Cristóbal Cható. En bloque y con el monumento a los mártires de Carabineros de fondo, parlamentarios de Renovación Nacional respondieron este lunes a la propuesta del Partido Comunista de derogar aspectos de la ley Naim Retamal, en específico la norma que establece la presunción de legítima defensa para funcionarios policiales, y lo hicieron anunciando una serie de medidas que ingresarán al Congreso como réplica a lo propuesto por el PC. Queremos fortalecer nuestra batería de proyectos denominada y más conocida como la ley Naim Retamal, y que lo sepa todo Chile. Cuando el Partido Comunista busca quitar atribuciones a nuestras policías, Renovación Nacional se pone del lado de la gente, se pone del lado de la seguridad y presenta una nueva batería de proyectos. En concreto, lo que desde RN han denominado como Naim Retamal 2.0 propone 5 medidas: agravar las sanciones por atentados contra las policías, ampliar la legítima defensa privilegiada a funcionarios que estén fuera de sus funciones, fortalecer el reconocimiento institucional a funcionarios que fallecen en su labor, fortalecer el control y registro preventivo de zonas peligrosas y agravar las sanciones para menores de edad por delitos graves contra funcionarios policiales. Desde el Ejecutivo manifestaron su apoyo a estas normas, incluso anunciando que las primeras 2 tendrán urgencia legislativa. Hay algunos que buscan debilitar la posición de Carabineros de Chile. Nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados, de nuestras fuerzas de orden y seguridad, porque ellos son quienes nos protegen y por tanto nosotros debemos protegerlos cada día más. Estas 2 iniciativas no son respuesta a nada más que a nuestro compromiso por darle tranquilidad a los chilenos. Nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo. Desde el Partido Comunista salieron al paso de las críticas a su iniciativa, apuntando a que siempre tuvieron reparos respecto a la legítima defensa privilegiada y que es un debate democrático que se tiene que dar. Este último punto lo compartieron desde el Frente Amplio. Es muy importante que a través de mociones parlamentarias nosotros también podamos revisar al menos la implementación y sobre todo las críticas que en el momento de la tramitación tuvimos con la ley Naim Retamal. Y creo que muchas veces cuando ellos han adjudicado que finalmente el Partido Comunista al presentar una moción parlamentaria de esta envergadura está casi operando contra Carabineros, yo creo que es falso. Lo que nosotros estamos buscando es un debate democrático. Nuestro gobierno fue de los gobiernos que más recursos le dio a Carabineros, no solamente una declaración de principios, sino ponerle plata al Estado, ponerle plata a los trabajadores, y por lo tanto me parece que no hay debates que estén negados, y es parte de la democracia, y me impresiona mucho la altisonancia con la que se da un debate que es totalmente razonable y posible de dar en el Congreso.
Expertos y académicos reconocen el aporte que ha significado la ley original para la seguridad pública, pero también hay cuestionamientos sobre la propuesta de RN de extender la presunción de legítima defensa para funcionarios de Franco. ¿Es necesario que esta presunción se extienda al carabinero que está de Franco? A mi juicio, no. Es una modificación innecesaria porque el propio artículo 10, número 6 del Código Penal ya incorpora esta hipótesis en cuanto a que también comprende esta presunción tratándose de carabineros que obren en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de sus funciones. Que un Franco, como su nombre lo indica, es un momento de que está libre, que probablemente a lo mejor esté en un acto de distracción, que probablemente puede estar en una conducta inadecuada en algún minuto. O sea, no es tan simple decir cada vez que esté Franco. Por lo tanto, entendemos que cada vez que está Franco, el carabinero siempre por un principio natural interviene. Pero no sabemos si esa intervención va a ser absolutamente legítima de acuerdo a la ley. Así, a más de 3 años desde su promulgación, la ley Naín Retamal volverá a ser sujeta al debate legislativo. La Fiscalía Nacional, atención con esto, abrió una investigación de oficio por el ingreso de menores de edad de nacionalidad haitiana a nuestro país bajo la figura de la reunificación familiar. La Fiscalía anunció la indagatoria a raíz de una publicación de Radio Bio Bio en la que se señala que la Contraloría detectó que cientos de menores de edad habrían ingresado a Chile acompañados por adultos en vuelos charter cuya relación no habría sido verificada. Estos viajes contarían con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El Ministerio Público también plantea que podría existir un funcionario público o un grupo de personas que podrían haber facilitado o promovido la entrada irregular al territorio nacional. Estos son hechos graves que requieren una investigación específica por parte del Ministerio Público. Es por eso que el Fiscal Nacional ha decidido esta denuncia de oficio para poder despejar aquellos hechos o no si revisten carácter de delito y en los cuales eventualmente pudiese estar involucrado un funcionario público, sea por infracciones a los deberes propios de su cargo, sea precisamente por haber omitido cuestiones propias de su cargo o incluso respecto de la omisión de hechos que revisten carácter de delito y que puedan constituir efectivamente la investigación que el Ministerio Público ha encomendado. A través de su cuenta X, en tanto, el presidente José Antonio Kast indicó que, comillas, la denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere máxima atención. Agregó que van a colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan. El exdirector de Migraciones sostuvo que él había dado aviso a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Con urgencia de discusión inmediata, el gobierno ya ingresó las indicaciones comprometidas para el proyecto de Sala Cuna Universal. El foco es implementar la iniciativa con gradualidad y considera una nueva cotización que se compensaría con una rebaja a la cotización para el seguro de cesantía. Los detalles, las reacciones en el informe de Natalia Muñoz. Cumplieron con el plazo. Ya fueron ingresadas y firmadas las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de Sala Cuna Universal, indicaciones con urgencia y discusión inmediata en el Congreso, cuyo foco principal es la gradualidad y una nueva forma de financiamiento para la iniciativa, que según el gobierno no tiene un impuesto al trabajo. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo en que un paso tan trascendental se proyecte bien hacia el futuro. Muchas veces por el apuro, por sacar adelante un proyecto de ley, se firma algo que después no tiene los medios para poder sostenerlos. Las medidas que se implementaron permiten que esto se financie plenamente, no obstante lo cual va a haber un apoyo del gobierno a la constitución inicial del fondo por 20.000 millones de pesos y también el Estado va a actuar como garantía en caso de que los gastos se excedan lo proyectado. Las indicaciones consideran la creación de un fondo que será financiado con una cotización adicional de 0,35% con cargo al empleador. Ese monto será compensado con una rebaja al seguro de cesantía, restando un 0,2% a las cuentas individuales y un 0,15% al fondo de cesantía solidario. No implicará mayores costos laborales y esto se debe a que se rebaja, por otro lado, los aportes que hacen los empleadores al seguro de cesantía. Se ha demostrado que este fondo está como sobreacumulando recursos. En el corto plazo, evidentemente, es una buena noticia desde el punto de vista del costo laboral, no hay costo laboral adicional. Una reducción del fondo solidario, por supuesto,
que va a tener un efecto de que ese fondo tenga menores recursos. Es que la presión por el alza de los costos laborales es la principal preocupación del mercado. Las cifras no son alentadoras, con 40 meses consecutivos con la tasa de desempleo arriba del 8%. La situación es más crítica en el caso de las mujeres, donde la desocupación llegó a 10,5% según el último reporte del INE. El financiamiento completo lo vamos a revisar. Voy a insistir en esto, nos interesa que el proyecto de ley avance, pero no puede ser poniendo, por ejemplo, en incertidumbre que el seguro de cesantía pueda alcanzar a cubrir a los trabajadores y trabajadoras en un momento tan difícil que es cuando uno queda desempleado. La letra chica que está escondida, que es la que tanto nos preocupa en términos del seguro de cesantía, del voucher, de cómo esto va a afectar a las familias, de cómo esto puede hoy día generar una segregación. Nos preocupa, por cierto, a nuestro sector el futuro de los niños y las niñas. Además, dentro de las indicaciones está la gradualidad de 4 años. El año 1 se cubre a los hijos de los trabajadores dependientes, incluyendo a las empresas con menos de 20 mujeres contratadas, que actualmente están fuera del beneficio. El año siguiente a las trabajadoras independientes y de casa particular. El año 3 a los padres que no tienen empleo, pero están en búsqueda o estudiando. Y el último año a padres que no trabajen ni estudien ni funcionarios de gobierno. Uno siempre puede pensar en esquemas que puedan ser más perfectibles que otros, pero me parece que ahora estamos en un buen esquema, que esta discusión no puede seguir esperando que sacarlo adelante, que estuvo parado 2 años y medio, ¿verdad? Porque se pretendió crear después un sistema que se llamaba Sala Cunas para Chile, que no resultó, y creo que este es el momento de sacarlo adelante. Lo que nos corresponde a nosotros, sobre todo en el Senado, porque el proyecto está radicado en el Senado, es acelerar esta tramitación para que prontamente podamos tener un proyecto despachado, porque si hubo motivo para que el proyecto anterior quedara en la puerta del horno, fue que no contaba con este financiamiento o con una decisión respecto a cómo se iba a financiar. El Ejecutivo estima que el primer año excederían cerca de 15.000 niños y niñas a la sala cuna y el cuarto más de 67.000, lo que también ayudaría a fomentar la contratación de mujeres. Hola, ¿cómo están? Es momento de revisar las noticias internacionales en CNN Prime, con el foco puesto sin duda en el anuncio que hemos conocido en estas últimas horas de que se ha alcanzado un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Lo que hemos conocido durante esta jornada de día lunes es que, y así lo planteó el presidente de Estados Unidos, ya se ha firmado de manera virtual. Él, el vicepresidente J.D. Vance y el presidente del Parlamento de Irán. Todo esto para finalmente dar cuenta de una ceremonia que deberíamos ver a finales de esta semana, el próximo viernes en Ginebra, Suiza, donde finalmente se formalizaría lo que ha tardado 13 meses y medio tras el inicio de este conflicto. Pero ¿qué se sabe de este memorando de entendimiento? José Levi nos lo cuenta con los detalles que se saben hasta esta hora y con bastantes preguntas que todavía quedan de cara a lo que deberíamos ver en los próximos días. Tras meses de negociaciones, vemos que se ha llegado a este memorando de entendimiento que será al final firmado formalmente el próximo viernes en Ginebra. Pero en este documento, del cual se desconocen todavía muchos detalles, estaría por un lado la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz, y por otro también el fin del bloqueo estadounidense a las importaciones y exportaciones de Irán. Pero estos logros, al fin y al cabo, es regresar a la situación que existía antes de la guerra. Se desconocen detalles sobre qué es lo que incluye este memorando en aspectos fundamentales como es la liberación de fondos congelados de Irán en el mundo, como es también si el alto el fuego incluye o no al Líbano, hasta qué punto esto obliga a Israel a adoptar ciertas medidas. También se desconoce si Irán estará obligada o no a limitar su capacidad de misiles balísticos o su capacidad de ayudar a grupos proiraníes como por ejemplo Hezbollah en el Líbano. Y esto cuando el aspecto fundamental, que es impedir que Irán pueda llegar a contar nunca con armas nucleares,
Este será el aspecto fundamental que tendrá que tratarse aparentemente durante los 60 días que están ahora designados para estas negociaciones. Vemos que se tratará de un proceso complejo. Todavía se duda de que realmente se pueda llegar a un acuerdo. Entonces, ahora se trata de un logro parcial que está pendiente de ver si al final da o no los resultados que querría, por ejemplo, el presidente Donald Trump. José Levi, CNN, Jerusalén. Sin duda, lo más difícil detrás de este acuerdo va a ser precisamente cumplirlo en medio de la desconfianza mutua y también con la figura de Israel, con declaraciones de Netanyahu que hemos conocido durante esta jornada, quien dejaba en claro que había una diferencia entre él y el presidente de Estados Unidos. Así finalizamos por lo demás esta revisión internacional. Nos vamos a una pausa, pero al regreso vuelve con ustedes Mónica Rincón. Estamos listas y listos en esta ocasión con dirección. Se ríe aquí, Bogoit. Con dirección La Moneda nos acompaña. ¿Ah? Me desconoces. Dije listos para que te incluyera. ¿Por qué me miraste de reo? Porque viene poco. O sea, porque de repente te tenemos de visita. Pero les gusta que venga, les gusta que venga. Nos gusta, pero tienes bien votada tu sección Cambio de Guardia. Solo diré eso, que esperemos que vuelva pronto. ¿Qué está mejor? Colomba Eichholz. Bueno, es que le hicimos mejor. Pues, ¿viste? Por la constancia. Nos preocupamos. Exacto, no como Ivo que va bien. En fin, ya, pero yo no soy envidioso, así que por eso es. Ya, ok. Villano invitado, Ivo Goy, para que comencemos a analizar junto a ustedes dos. Comencemos con el primer tema, la noticia de la jornada, algo muy esperado, pero por ahora no es un nuevo proyecto, es indicaciones a un proyecto que lleva mucho tiempo tramitándose, que pretende lograr Sala Cuna Universal. ¿Qué tanto tiempo, Colomba? Lleva aproximadamente casi 10 años. El 2018 se ingresa el proyecto. Este proyecto de Sala Cuna Universal, porque claro, si vamos a hablar de Sala Cuna, podemos hablar ya hace 100 años de esa discusión en particular, pero por lo menos Sala Cuna Universal fue un proyecto que se ingresó el 2018 en el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera y desde entonces ha tenido poco avance, lo cierto, estancado. Ahora, por lo menos en la Comisión de Educación del Senado, decía de hecho en la nota de Natalia Muñoz, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que ha sido una férrea defensa de esta política pública, que claro, había casi salido del horno en la administración del presidente Gabriel Boric el año pasado, pero acordemos y recordemos un poco esa situación, había sido finalmente el rechazo de la UDI particularmente, pero también las declaraciones públicas del entonces candidato José Antonio Kast, lo que estanca esa discusión, particularmente por el financiamiento, porque claro, se pretendía dar un cargo al empleador para generar este fondo de Sala Cuna y un cargo al empleador que también era criticado porque ya se había cargado la mano de los empleadores con la reforma de pensiones, salario mínimo, ¿no es cierto? La ley de 40 horas, bueno, finalmente cumple el compromiso José Antonio Kast como presidente, presenta estas indicaciones que justamente buscan financiar este proyecto. Un par de cosas. No es que estas indicaciones se negociaron con la oposición y hay un trabajo prelegislativo, no. El gobierno anunció que venían estas indicaciones. Sí, de hecho, se zanjaron en un comité interministerial. Sí, no con la oposición. Era el financiamiento, no le gustaba a José Antonio Kast, no le gustaba tampoco al oficialismo, frenaron eso. Ese era el tema por el cual no se aprobó en el gobierno pasado. En un llamado explícito de José Antonio Kast, siendo presidente electo, desde La Moneda, frenó el FES y frenó Sala. Para quienes no sepan lo que es el FES, era el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Ahí terminó ese conflicto y prometieron inmediatamente hacerse cargo de Sala Cuna, que era importante para todos transversalmente. A esta altura parece medio impresentable que después de tantos años todavía estemos debatiendo acerca de Sala Cuna. El gobierno espera a través de estas indicaciones poder dar finalmente, actualizar, modernizar y darle forma a un proyecto que se necesita en nuestro país. Dibujemos un poco las indicaciones. De nuevo, probablemente uno puede intuir que la principal piedra de tope va a ser el financiamiento. ¿Por qué? Porque ahora se propone, en vez de una cotización adicional a la que ya existe, sacar en el fondo, lo voy a decir en simple, un pedacito del seguro de cesantía. O sea, se le dice al empleador ese 3,5% del seguro de cesantía. 0,35%. Perdón, 0,35. Imagínate, ya no se desmayen en su casa. 0,30. Imagínate, la discusión es por 0,35% que pagaban para el seguro de cesantía. Entonces ahora va a este fondo que se ocupa para
para lograr tener una sala cuna universal. Pero Colomba, de igual manera, hay una razón que esgrime el gobierno para hacerlo así. Claro, de todas maneras es justamente el problema del financiamiento, que es no cargarle la mano, ¿no es cierto?, al empleador, porque finalmente ese cargo del 0,35%, si bien se saca del seguro de cesantía, lo decía Natalia también en su nota, de las cuentas individuales del seguro de cesantía y también del fondo solidario, un 0,15% del fondo solidario, efectivamente, se carga al empleador, pero indirectamente, porque se compensa, ¿no es cierto?, a través del seguro de cesantía. Claro, entonces, ponga esto, pero ya no va a poner esto. Efectivamente, entonces se cumple con ese compromiso de no generarle un cargo más al empleador que se había cargado. En el contexto que ha dicho el gobierno, 40 horas, también, alza en salario mínimo, en fin, que ya lo recalcó también Andrés Velasco. Pero además el ministro Quirós, en una entrevista a Atma Santamaría en el Diario Financiero, que fue bien comentada. ¿Cuándo no lo ha remarcado el ministro Quirós? ¿Cuándo no lo ha remarcado el ministro Quirós? Exactamente. Bueno, pero esto de inmediato genera la oposición de la oposición. Sí, bueno, puntos claves que es que finalmente se estaría quitando un derecho, se estaría ocupando fondos de los mismos trabajadores, trabajadoras para poder financiar y que no haya cargo del empleador. Y hay otra, Mónica, duda que es acerca de los establecimientos que finalmente estarían cargo de esa lacuna. Del tema del 0,35% y los seguros de cesantía ya han fijado postura, de alguna manera, por lo menos el Frente Amplio. No sé si va a ser todo el Frente Amplio, pero cuando habla la exministra Orellana uno entiende que es la que lleva la vocería en este tema, ¿no? Y que fue exministra de la Mujer y que impulsó este tema. Y ella dice que, lo dijo en Canal 24 Horas, no es momento de introducir shocks, así habla, al seguro de cesantía. Entonces uno ya puede prever que esto va a ser un tema. Ahora, desde el oficialismo dicen que no hay otra forma, que lo más responsable, el único lugar donde efectivamente se pueden obtener esos recursos para sacar adelante este proyecto es del seguro de cesantía. Desde el gobierno dicen que esto no afectaría tampoco la rentabilidad de esos fondos. Eso habrá que verlo efectivamente una vez que esto esté en funcionamiento. Hay que decir además que el gobierno va a poner para el funcionamiento los primeros 2 años, porque esto es gradual, de aprobarse son en 4 años. Los primeros 10.000 millones de pesos como para que comience a rodar finalmente este proyecto, y además va a tener una garantía estatal en el caso de que no alcancen los fondos. Finalmente el Estado se hace cargo de lo que falta. Ahora, va a ir siendo gradual. Primero incorpora, por ejemplo, a las mujeres que se rigen por el Código del Trabajo, después va incorporando a hombres, porque la idea cuando se habla de universal es que sea un derecho finalmente de los niños y no de mujeres o de hombres, para que la contratación no se vea afectada. En el caso de las mujeres, contratación que ya está bien afectada, Colomba. Sí, porque actualmente al final la sala cuna, claro, es un beneficio, es un derecho que se le entrega a las mujeres, pero siempre y cuando haya 20 mujeres o más contratadas en una empresa. Entonces eso finalmente es lo que provoca la brecha de contratación femenina, es lo que finalmente nos perjudica como mujeres a la hora de tener hijos, porque claro, no se garantiza el derecho a sala cuna y a la vez la contratación. Ahora, sean 20, 5, 100, si es entendido como un, entre comillas, derecho de las mujeres y no un derecho de los niños, entonces siempre van a preferir, entre otras cosas por esto, contratar mujeres. En cambio, si tú sabes que rige para hombres y para mujeres, porque es un beneficio de los niños, entonces no hay bueno, y de hecho también o por lo menos seguir estrechando esa brecha que tú me das cifras, Colombia, son bueno, 10,6% de la tasa de desempleo femenino y luego un 8% de la tasa de desempleo masculino, o sea, una diferencia de 2,5 puntos porcentuales aproximadamente. Y también otra cosa, no solamente en las indicaciones del gobierno del presidente José Antonio Kast, sino también, y hay que reconocerlo, en la administración del expresidente Gabriel Boric, es para fomentar no solamente y terminar con esta brecha, sino fomentar la corresponsabilidad parental, que también es un punto muy importante. Hay tantas ideas que se me ocurren para fomentar eso, pero en fin, ya. Segundo tema que tratamos hoy día, porque el tiempo vuela, hay que estar atentos a cómo reacciona la oposición y si está dispuesto también a ceder en algo el gobierno para llevar adelante Dice que siempre se puede proyecto. Que todo se puede estudiar, incluso lo del fondo de cesantía podría estudiarse algún otro tipo de fórmulas, pero está todo muy preliminar, que esperan presentarlo, ya está presentado y que se empiece a discutir, que empiece a correr. Sí, con discusión inmediata. Eso también hay que recalcarlo. Ley Naim Retamal, ¿cómo fue? Bueno, nos dijo aquí en CNN Prime la semana pasada Paulina Bodanovich, presidenta del PS, que nadie del PC no lo criticó, sino que dijo, hago una constatación. Nadie nos preguntó de esta
idea de introducir cambios a la ley Naín Retamal. Tanto así que hay quienes dicen que ni siquiera la directiva del Partido Comunista sabía efectivamente que el grupo de diputados iba a presentar finalmente esta moción para cambiar dos aspectos fundamentales de la ley Naín Retamal, que es la legítima defensa privilegiada de los carabineros y también volver a la acepción anterior en el texto de apremios ilegítimos. Sorprendió, no ha caído nada de bien en el oficialismo, absolutamente nada, en el gobierno nada, de hecho desde el presidente para abajo han criticado esta medida, rearmaron el plan de seguridad del Ejecutivo, salieron con mucha más fuerza el día de hoy a anunciar medidas específicas a favor de los carabineros, pero al interior del mismo, la misma oposición, Mónica Colomba, no hay ningún tipo de acuerdo, de hecho hay molestia. El Frente Amplio se abrió, o parte de él se abrió a discutir este tema, que tampoco fue bien evaluado por el socialismo democrático esa apertura. El tiempo es lo que más critica. Claro, el momento político, porque finalmente también con toda la presentación de proyectos en materia de seguridad, también con Martina Rau ahora como el ministro de Seguridad, finalmente le dan en bandeja... Un disparo en los pies. Exactamente. Sí, no, o en políticamente fue... es un autogol. Fue una torpeza quizás política en ese sentido presentarlo ahora, porque las críticas de fondo es al tiempo, más allá de que puedan compartir o no algunos, pero desde Frente Amplio se demoraron en salir a defenderlo, pero esto fue presentado la semana pasada. Ahora, ese mismo día lo salieron a defender. Que este es un tema que ya había generado un tremendo roce en el socialismo, entre el socialismo democrático y el PC Frente Amplio, cuando a raíz del fallo del caso Gatica, desde el Frente Amplio y el PC dicen, bueno, que el socialismo democrático se haga cargo de lo que aprobó. Cuando esto la ley gatillo fácil. Claro, pero cuando esto es algo que impulsó en el fondo el gobierno anterior. Político. Sí, claro, pues. Ahí dejaron de ir al comité político. El PS dejó de ir al comité político. Sí. Ya, entonces sigue aquí la polémica. Vámonos al tercer tema. Este es bueno. El ministro... Es que es más farandulero. Déjame decir una cosa, se me había olvidado. Perdón por la autorreferencia, pero en el podcast, ¿cómo te lo explico? ¿De quién? No sé, dos periodistas, Paula Catena y otra periodista más que no me acuerdo. ¿Ya? Bueno, en ese podcast, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la oposición debiera sumarse al proyecto de ley Sala Cuna. Ahí te la dejo. Es bueno ese... ¿Sí? Es que es el momento, si ya no, es que no va para más tampoco. Claro. Ahora puede generar acuerdo con el socialismo democrático, de ahí con el Frente Amplio y el Partido Comunista, también, ¿no es cierto? Ana Rosas, por lo menos en el plan de reconstrucción. Ya. Podemos ver qué pasa. Tema, el ministro Quirós de nuevo hizo enfrentamiento con el expresidente Boric. Ivo Boric. Ya, lo que hemos reporteado el día de hoy con Colomba es que finalmente el presidente Boric sale a contestar, no por estrategia, no por un plan, esperemos la cuenta pública, no medido. Lisa y llanamente se aburrió de que lo criticaran y que criticaran parte del legado del gobierno, sobre todo el tema del CAE, de los cobros del CAE, la eterna promesa de condonar universalmente el CAE. Para Gabriel Boric y sus ministros, una fibra sensible que el presidente no aguantó más, se aburrió y dicen que es porque hacen una acusación directa sobre una promesa que no cumplió, que puede incidir también en su figura política, pensando en lo que viene de acá más en los próximos meses. Así que a mí lo que me decían es que no es un diseño, no es una estrategia y además que nadie lo estaba defendiendo también ese punto. Ahora, Colomba. El de los cobros, claro, finalmente, y la promesa que hacen desde el Ejecutivo Claudio Alvarado, Jorge Quirós, entre otros ministros, directamente al gobierno del presidente. Ahora, Colomba, desde el oficialismo se criticó no solo que respondiera, sino cómo y cuándo responde, cuando lleva apenas 3 meses fuera del cargo de presidente. O sea, claro, porque no es usual que un expresidente salga a la discusión pública tan temprano después de salir de su cargo. Y también lo que habían criticado la semana pasada es no solamente que se haya pronunciado por el CAE, sino que lo haya comparado con el secreto bancario. Finalmente, embargan las cuentas de los estudiantes endeudados, pero no quieren avanzar con la discusión en esa materia, que Claudio Alvarado también lo había criticado la semana pasada. Hubo entonces esta pelea con Jorge Quirós en la entrevista del Diario Financiero del viernes, justamente también por lo que había publicado Gabriel Boric. Y además, ya dijo, no le gusta, parece que al expresidente no le gusta que paguen las deudas. No, y que manejaban también como un kiosco, se manejaba. Los últimos meses la administración fue como de kiosco. El exministro Mario Marcel dijo que ni siquiera merecía, respondió en Infinita, pero está como más molesto, que no era verdad que hubieran vaciado los fondos soberanos, que estaban las cifras, que habían crecido los fondos soberanos, en fin.
Yo tengo entendido que el presidente Boric va a contestar y se va a hacer parte de este tipo de debate y hablar de contingencia cuando lo ataquen directamente con temas como este. Por ejemplo, lo del kiosco, lo del fin de semana que nos decía Colomba, no lo ha salido a contestar. Yo creo que ya no lo contestó por una cosa también de tiempo. Y hablando también de, bueno, lo de Quirós con Boric, lo hablábamos hoy día en la tarde, viene desde que era presidente Gabriel Boric, cuando se le criticó a través de una columna del Mercurio. Después el presidente se sacó una foto cuando dieron vueltas ciertas cifras económicas. Desde ahí esa parte se enojó con mala relación. Con Quirós, y también Marcel se enojó con el economista de apellido compuesto, sí, por Klaus Schmidt-Hebel. Ahora, hay una crítica también al protagonismo de Quirós desde otros ministerios, Colomba. O sea, desde el oficialismo. Esto también lo han dicho parlamentarios quizás fuera de cámara, pero que finalmente hay una suerte de biministro más en el gabinete, que es el caso de Jorge Quirós, cuando hablamos también de Tomás Rau, del ministro del Trabajo. Esto porque finalmente estamos hablando de un gobierno que pone como principal énfasis la seguridad, el empleo, y bueno, ¿dónde está el ministro del Empleo? Lo cierto, ha tenido poco protagonismo y hoy día fue el mismo el que lanzó un dardo más indirecto, Al parecer el ministro Quirós se metió ahí en una oficina terreno, que no le correspondía. Sí. Y tenemos de hecho la respuesta que le entregó el ministro del Trabajo. Vamos a revisarla. El fin de semana, su homólogo Jorge Quirós adelantó que el gobierno prepara el anuncio de un plan laboral. ¿Qué nos puede decir sobre eso y si este plan es resultado de lo discutido en la mesa técnica de desempleo? Bueno, todo lo que tiene que ver con medidas laborales son de huérfanos 1273, más que de Tedatinos 120. Yo agradezco a mi colega por el entusiasmo. Claro, hay un dardo ahí... Sí. Ya, y que se da cuenta que finalmente también desde el oficialismo, desde el propio gobierno, le van a dar más protagonismo al ministro del Trabajo, porque efectivamente, según la encuesta Criteria de ayer, es de los ministros más desconocidos. El más desconocido es Daniel Mas. Sí. Así que por último, el gobierno tiene una buena semana, lo reconocen así, esperan poder continuar mostrando acción en temas que le importan a la gente, temas de seguridad, sala cuna, ley de vándalos, y además les cayó del cielo este fin de la guerra con resultados concretos, directos. Bajan 100 pesos en promedio las bencinas el día jueves, 110 pesos el diésel, y dicen, justifican la medida que se tomó en el mes de marzo, la fuerza y el impacto que tuvo. Dicen, ahora va a empezar una desescalada, dependiendo efectivamente de lo que pasa en el momento. Necesitan que dé frutos esa semana, porque la verdad es que en las encuestas perdieron el veranito de San Juan de la cuenta pública, así que vamos a ver si logran recuperar algo de lo que habían ganado. Muchísimas gracias, Colomba, muchísimas gracias, Ivo, por toda la información. Nos despedimos, pero nos vamos a reencontrar, por supuesto, en Tolerancia Cero después de Pares e Impares. Guillermo Ramírez, y también va a estar el exministro Sergio Vital. Lunes 15 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.